Imagina que lanzas una nave espacial directamente hacia un agujero negro. Desde tu punto de vista esperarías verla acelerar hasta desaparecer. Pero ocurre algo completamente distinto. A medida que se acerca al horizonte de sucesos es el límite del cual ni la luz puede escapar. La nave parece desacelerar, congelarse en el tiempo. Su luz se vuelve cada vez más roja, más débil, hasta desvanecerse. Para ti jamás la ves cruzar. Pero para quien va dentro el viaje continúa y el tiempo avanza con total normalidad. Este fenómeno no es una ilusión. Es el resultado directo de las matemáticas de Albert Einstein. En su teoría general de la relatividad, la gravedad no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, sino la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Las masas, al existir, deforman el tejido mismo del universo, y esa curvatura dicta el movimiento de todo lo que contiene. En la época de Isaac Newton, la gravedad era concebida como una atracción instantánea entre dos cuerpos. Newton mismo reconocía que la idea de una acción a distancia lo inquietaba, porque implicaba una conexión invisible entre objetos separados por el vacío. Einstein resolvió ese misterio más de 2 siglos después. No hay una fuerza que tire, sino un espacio que se curva. El Sol deforma el espacio-tiempo que lo rodea, y la Tierra se limita a seguir el camino más recto posible dentro de esa curvatura. Matemáticamente, la ecuación de campo de Einstein lo resume todo. De un lado, la distribución de materia y energía, del otro, la geometría del espacio-tiempo resultante. En palabras simples, la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pero esta ecuación no es única. Es una familia entera de ecuaciones acopladas, tan complejas que muy pocas veces pueden resolverse exactamente. Una de esas soluciones fue descubierta durante la Primera Guerra Mundial por Karl Schwarzschild, un físico alemán que en medio del frente oriental calculó cómo se curva el espacio alrededor de una masa esférica. Su resultado fue tan preciso que dejó atónito al propio Einstein. La métrica de Schwarzschild revelaba algo inquietante. Si una masa se concentraba lo suficiente, su curvatura se volvía tan extrema que ni siquiera la luz podría escapar. Había nacido el concepto teórico de un agujero negro. Desde entonces, estos objetos se convirtieron en una frontera entre la física que entendemos y la que apenas comenzamos a imaginar. Dentro del horizonte de sucesos, el tiempo y el espacio intercambian sus papeles. Para un observador externo, nada entra jamás. Para quien cae, el universo entero parece precipitarse hacia un destino inevitable. La relatividad cambió nuestra noción del tiempo. Ya no es un reloj universal que marca el mismo ritmo para todos, sino una dimensión más del universo, elástica y maleable. En el borde de un agujero negro, el tiempo deja de ser una secuencia. Se convierte en un límite físico, donde el futuro parece detenerse. Así empieza la historia de cómo las matemáticas de Einstein revelaron un universo que desafía nuestra intuición, donde el espacio puede doblarse, el tiempo puede estirarse, y lo que parece imposible, a veces solo requiere mirar más de cerca las ecuaciones. Si estás disfrutando de esta exploración del cosmos, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete para no perderte las siguientes partes del viaje. El universo apenas comienza a revelarse. Para comprender por qué el tiempo se deforma cerca de un agujero negro, primero debemos entender qué significa exactamente curvar el espacio-tiempo. Einstein nos enseñó que el universo no es un escenario rígido donde ocurren los eventos, sino un tejido dinámico formado por espacio y tiempo entrelazados. Todo lo que ocurre, cada partícula, cada rayo de luz, se mueve dentro de ese tejido y lo deforma a su paso. Imagina que estás flotando en el vacío más profundo. Un destello de luz se enciende justo sobre tu cabeza y se expande en todas direcciones. En el instante en que la luz viaja hacia afuera, traza una especie de burbuja que crece con el tiempo. Todo lo que pueda ocurrirte en el futuro, cada encuentro, cada suceso estará dentro de esa burbuja luminosa. En 2 dimensiones, esa burbuja sería un círculo creciente. En 4, se convierte en un cono que se eleva en el tiempo.
el llamado cono de luz futuro. Este cono marca los límites de lo posible. Nada fuera de él puede afectarte, porque hacerlo requeriría moverse más rápido que la luz. Y lo mismo ocurre hacia atrás en el tiempo. Todo lo que pudo haberte influido está dentro del cono de luz pasado. Esa es la estructura causal del universo. Todo lo que hacemos, todo lo que percibimos, se mueve dentro de esos conos invisibles que delimitan nuestra realidad. En un universo completamente vacío, estos conos son perfectos, simétricos y estables. Pero introduce una masa, una estrella, un planeta o un agujero negro, y la geometría cambia. El espacio-tiempo se curva, los conos se deforman, y la luz deja de viajar en líneas rectas. Esto no es una metáfora. Las trayectorias de los rayos de luz, llamadas geodésicas, realmente se doblan. Por eso la luz de una estrella distante puede rodear una galaxia y llegar hasta nosotros desde más de una dirección, creando los asombrosos anillos de Einstein que los telescopios observan hoy. Matemáticamente, la distancia entre dos eventos en este universo curvado no se mide como una simple diferencia de posiciones. Se mide mediante algo llamado intervalo de espacio-tiempo, que combina espacio y tiempo en una sola fórmula. En el vacío, ese intervalo es igual a menos la diferencia de tiempo al cuadrado más la diferencia de posición al cuadrado. Pero cerca de una gran masa, esa ecuación se modifica, incorporando factores que describen cómo la presencia de materia distorsiona la geometría. El resultado es fascinante. Dos observadores pueden no coincidir en cuánto tiempo transcurre entre los mismos eventos. En un campo gravitacional intenso, el tiempo realmente avanza más lento. Este efecto, conocido como dilatación gravitacional del tiempo, ha sido comprobado experimentalmente. Los relojes a bordo de satélites orbitando la Tierra laten más rápido que los nuestros y deben corregirse constantemente para que el sistema GPS funcione. Lo que para nosotros es una diferencia minúscula, una fracción de segundo cada día, sería monumental cerca de un agujero negro. El borde de ese abismo, el horizonte de sucesos, representa el límite máximo de esa dilatación. Desde fuera, parecería que el tiempo se detiene. Desde dentro, el tiempo sigue su marcha inexorable. No existe una frontera visible, pero sí un cambio radical en cómo el universo percibe el paso del tiempo. Einstein no buscaba agujeros negros cuando formuló su teoría, pero las matemáticas llevaron inevitablemente hasta ellos. Resolver las ecuaciones del espacio-tiempo alrededor de una masa lleva directamente a esas regiones donde la geometría se vuelve extrema y la gravedad deja de comportarse como una simple atracción. En esos puntos, el tiempo, el espacio y la luz misma se funden en un único destino. Lo que empezó como una manera de corregir las limitaciones de Newton terminó abriendo una puerta a una realidad mucho más extraña. Un universo donde el tiempo no es absoluto, donde la luz puede ser atrapada y donde el pasado y el futuro pueden curvarse hasta encontrarse. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Albert Einstein publicó las ecuaciones que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cosmos. Las ecuaciones de campo de la relatividad general. Era el resultado de más de una década de trabajo, de noches en vela tratando de encontrar una forma de unir la geometría con la gravedad. En una sola línea de símbolos, Einstein describía cómo la materia y la energía moldean el espacio-tiempo. Pero aquella ecuación, aunque hermosa, era prácticamente imposible de resolver. La formuló así: del lado izquierdo, la curvatura del espacio-tiempo; del lado derecho, la materia y la energía. La materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Con esas palabras, Einstein derrumbó la idea de que la gravedad era una fuerza a distancia. Sin embargo, ni siquiera él imaginaba entonces las criaturas matemáticas que surgirían de su descubrimiento. Mientras Einstein intentaba seguir perfeccionando sus ecuaciones, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild las recibió en el frente oriental mientras servía en el ejército alemán. Entre cálculos de artillería, decidió intentar algo casi imposible: resolver las ecuaciones para un caso muy simple: un universo con una única masa esférica, inmóvil y sin carga eléctrica.
Contra todo pronóstico, lo logró. Su solución fue la primera descripción exacta del campo gravitacional de una masa esférica. Cuando Einstein leyó la carta de Schwarzschild, no podía creerlo. Le escribió de vuelta con asombro. No esperaba que alguien encontrara una solución exacta tan sencilla para el problema. Pero esa sencillez era engañosa. La ecuación contenía una sorpresa que nadie había visto venir. En el centro de la masa donde el radio se hacía cero, el resultado se volvía infinito. Esa región fue llamada singularidad, un punto donde la física dejaba de tener sentido. Peor aún, había otra singularidad fuera de la masa, a una distancia específica del centro, el radio de Schwarzschild. En ese punto, la velocidad de escape era igual a la velocidad de la luz. Dentro de esa frontera, nada, ni siquiera los fotones, podría volver a salir. Einstein no creía que semejante objeto pudiera existir en la naturaleza. Pensaba que alguna ley física desconocida debía impedir que una estrella colapsara tanto. Pero las matemáticas no mentían. Si una masa suficientemente grande se comprimía en un volumen lo bastante pequeño, el espacio-tiempo se curvaba hasta cerrarse sobre sí mismo, creando un agujero del que nada puede escapar. Con el tiempo, este resultado se convirtió en la piedra angular de toda la astrofísica moderna. De hecho, la métrica de Schwarzschild no solo describe agujeros negros, también predice cómo se comportan los relojes, la luz y el movimiento de los planetas en las cercanías de una gran masa. Es gracias a esa misma ecuación que podemos calcular con precisión el corrimiento al rojo de la luz cerca del Sol o la trayectoria exacta de una nave espacial que usa la gravedad de Júpiter para impulsarse. Pero lo más inquietante no es la aplicación práctica, sino lo que implica. Según las ecuaciones de Einstein, si la curvatura del espacio y del tiempo puede hacerse infinita, entonces el universo mismo tiene regiones donde las leyes conocidas se rompen. Y lo más desconcertante, esas regiones podrían ser reales. En sus diarios, Einstein escribió que la idea de una singularidad física le resultaba repugnante. Y aún así, el universo parecía insistir en mostrarle que sus matemáticas eran correctas. Todo apuntaba a que, en las condiciones adecuadas, el colapso de una estrella podía dar lugar a uno de esos monstruos matemáticos. Lo que empezó como una simple curiosidad geométrica, terminó por revelar que el universo guarda en su interior regiones donde el tiempo se detiene. El espacio se estira hasta el infinito, y las leyes mismas de la naturaleza se desintegran. Y, por extraño que parezca, la historia apenas comenzaba. Carl Schwarzschild murió pocos meses después de enviar su carta a Einstein, sin imaginar que su descubrimiento abriría una nueva era de la física. Su métrica se convirtió en la primera ventana hacia lo que hoy llamamos un agujero negro, aunque en su época ese término aún no existía. Durante años, la mayoría de los científicos pensaron que esa solución era solo una rareza matemática, un resultado sin realidad física. Pero conforme la astrofísica avanzaba, los indicios comenzaron a acumularse. A mediados del siglo XX, los astrónomos entendieron que las estrellas no son eternas. Viven millones o miles de millones de años, pero tarde o temprano su combustible nuclear se agota. Durante su vida, una estrella se mantiene estable porque su presión interna, la que produce la fusión nuclear, equilibra la atracción de la gravedad. Pero cuando el hidrógeno se agota, la gravedad vence y comienza el colapso. El físico Subrahmanyan Chandrasekhar descubrió que este colapso no puede detenerse más allá de cierto punto. A los 19 años, calculó que las estrellas con una masa superior a aproximadamente 1,5 veces la del Sol no podrían sostenerse solo con la presión cuántica de los electrones. Ese límite, conocido hoy como el límite de Chandrasekhar, marcaba una frontera fundamental. Por debajo de él, una estrella moribunda se convertiría en una enana blanca. Por encima, el destino sería mucho más extremo. En un principio, Einstein se negó a aceptar ese resultado. Pensaba,
al igual que el renombrado Arthur Eddington, que debía existir alguna ley de la naturaleza que impidiera a las estrellas colapsar de forma tan absurda. Pero la física cuántica recién nacida mostraba lo contrario. Los principios de exclusión de Pauli y de incertidumbre de Heisenberg explicaban por qué los electrones no podían ocupar el mismo estado y cómo su confinamiento extremo generaba presión hacia afuera. Sin embargo, esa presión tenía un límite, y cuando la masa era demasiado grande, simplemente no bastaba. Los astrónomos pronto observaron enanas blancas reales, como Sirio B, confirmando las predicciones de Chandrasekhar. Y cuando una estrella más masiva moría, los electrones y protones se fusionaban formando neutrones, creando estrellas de neutrones, cuerpos tan densos que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas. Pero incluso esas maravillas tenían un límite. Si una estrella superaba unas 3 masas solares, ni siquiera la presión de degeneración de los neutrones podía evitar el colapso. En 1939, J. Robert Oppenheimer y Hartland Snyder demostraron matemáticamente que en ese caso, la contracción no se detendría jamás. Su estudio, basado directamente en las ecuaciones de Einstein, mostró que una estrella suficientemente masiva terminaría atrapando su propia luz. El tiempo se detendría en su superficie y la materia seguiría cayendo hacia un punto infinitamente denso, una singularidad. Einstein, sin embargo, seguía escéptico. Argumentaba que si el tiempo se detenía en el horizonte de sucesos, entonces nada podría cruzarlo. Según su interpretación, los agujeros negros no podían formarse realmente. Eran, como mucho, una ilusión de las matemáticas. Pero los cálculos de Oppenheimer sugerían otra cosa, que el horizonte era una frontera aparente, no física. Desde fuera, el tiempo parece congelarse. Desde dentro, continúa normalmente. Lo más sorprendente es que ambos tenían razón, dependiendo de quién observa. Para un observador lejano, todo parece detenerse. Para quien cae, nada especial ocurre al cruzar el horizonte. Es la relatividad llevada al extremo, donde cada punto de vista es válido dentro de su propio marco. Einstein no viviría para ver que sus ecuaciones predijeron correctamente estos monstruos cósmicos. Décadas después, los radiotelescopios y los detectores de rayos X revelarían objetos que encajaban perfectamente con la descripción teórica. El universo, una vez más, había seguido las matemáticas de Einstein hasta sus consecuencias más extrañas. Y lo que parecía un callejón sin salida, una estrella muerta colapsando para siempre, estaba a punto de revelar nuevas puertas hacia universos enteros ocultos detrás del horizonte. Cuando Einstein murió en 1955, todavía dudaba que los agujeros negros pudieran existir. Pensaba que el colapso infinito de una estrella era una paradoja matemática, no un fenómeno físico. Pero el tiempo y las observaciones acabarían dándole la razón a sus propias ecuaciones más de lo que él jamás imaginó. El físico John Wheeler acuñó en 1967 el término agujero negro, una frase simple pero poderosa que capturaba el misterio de aquellos objetos en los que el espacio y el tiempo parecen terminar. A partir de entonces, la comunidad científica empezó a aceptar la idea de que los agujeros negros no eran rarezas teóricas, sino una consecuencia inevitable de la relatividad general. Sin embargo, las matemáticas seguían planteando un problema. La solución de Schwarzschild parecía contener 2 singularidades. Una en el centro, donde el radio era igual a 0, y otra en el horizonte de sucesos, donde el tiempo se congelaba y las ecuaciones se derrumbaban. ¿Cómo podía el universo tener una frontera donde las leyes de la física se volvían imposibles? La clave estaba en las coordenadas. Schwarzschild había elegido un sistema particular que funcionaba bien lejos de la masa, pero que fallaba en el horizonte. Era como un mapa de la Tierra que se deforma en los polos. Al cambiar de proyección, es decir, al usar otras coordenadas, esa aparente singularidad desaparecía. Lo que parecía un muro infranqueable era en realidad una ilusión matemática.
En 1958, David Finkelstein demostró que el horizonte de sucesos no era una barrera física, sino una superficie de una sola dirección. Cualquier cosa podía cruzarla hacia adentro, pero nada podía salir. Luego, en 1960, Martin Kruskal y George Sekeres llevaron esta idea al extremo, desarrollando un nuevo tipo de mapa del espacio-tiempo llamado diagrama de Kruskal-Sekeres. Este mostraba cómo un observador podía caer dentro de un agujero negro sin notar nada especial, y cómo el tiempo dentro de esa región fluía inevitablemente hacia una singularidad. En ese diagrama, la estructura del universo se desplegaba como nunca antes. El espacio-tiempo no terminaba en el horizonte, sino que continuaba más allá, revelando que el agujero negro podía conectar dos regiones separadas del cosmos. En una de ellas, la materia caía hacia la singularidad. En la otra, parecía emerger de un punto simétrico, un agujero blanco. Los agujeros blancos eran la imagen inversa de los negros. En lugar de tragarse todo lo que se acercara, lo expulsaban. En teoría, nada podía entrar en un agujero blanco, pero todo debía salir de él. Era una solución matemática válida de las ecuaciones de Einstein, aunque nadie había observado uno. Al conectar estas regiones, la del agujero negro y la del agujero blanco, surgía una estructura fascinante. El puente de Einstein-Rosen, conocido popularmente como un agujero de gusano. Era un túnel teórico a través del espacio-tiempo que podría unir universos distintos o puntos lejanos del mismo universo. Einstein y su colaborador Nathan Rosen propusieron este modelo en 1935, mucho antes de que se entendiera el concepto moderno de agujero negro. Lo imaginaron como una forma de evitar la singularidad, un pasaje donde el espacio se estrechaba hasta un punto mínimo para luego abrirse en otra región del cosmos. En su momento, la idea fue vista más como una curiosidad matemática que como una posibilidad física. Sin embargo, con el tiempo, los agujeros de gusano se convirtieron en un símbolo de la frontera entre ciencia y ciencia ficción. Si pudieran existir, permitirían viajar entre galaxias o incluso entre universos en cuestión de segundos. Pero, según la relatividad general, estos puentes no son estables. Colapsarían más rápido de lo que cualquier partícula podría atravesarlos. En otras palabras, el universo permite su existencia matemática, pero no necesariamente su supervivencia física. Y aún así, esa frontera entre lo que las matemáticas dicen que puede existir y lo que la realidad permite es precisamente donde se mueven las ideas más revolucionarias de la ciencia. Porque cuando sigues las ecuaciones de Einstein hasta sus últimas consecuencias, el universo deja de ser un lugar con bordes definidos. Se convierte en un entramado infinito de posibilidades, donde el espacio puede doblarse sobre sí mismo, el tiempo puede detenerse, y lo imposible se vuelve simplemente una cuestión de perspectiva. El concepto del agujero blanco fascinó a los físicos durante décadas, no por lo que mostraba, sino por lo que implicaba. Si un agujero negro representaba el destino inevitable de toda materia que cruza su horizonte, el agujero blanco sería el espejo perfecto, un lugar del que todo emerge, pero al que nada puede entrar. Según las matemáticas de Einstein, ambos serían dos caras de la misma solución. Uno absorbe, el otro expulsa. Uno se traga el tiempo, el otro lo devuelve. Sin embargo, ningún astrónomo ha visto jamás un agujero blanco. Su existencia parece contradecir la segunda ley de la termodinámica, según la cual el desorden o entropía del universo siempre debe aumentar. Un agujero blanco haría lo contrario. Ordenaría la materia, expulsándola en direcciones precisas y reduciendo la entropía total. Y sin embargo, las ecuaciones de Einstein no prohíben que exista. Simplemente, el cosmos parece no usarlas en su repertorio natural. Pero entonces, surge una pregunta intrigante. Si el agujero blanco no puede existir en nuestro universo, ¿podría hacerlo en otro? En el diagrama de Penrose, una representación condensada de todo el espacio-tiempo, un agujero negro puede extenderse matemáticamente hacia otra región del universo que en el mapa aparece como un dominio completamente nuevo.
En ese espacio, la singularidad que destruye la materia en un lado se transforma en una que la expulsa en el otro. Dicho de otro modo, lo que cae en un agujero negro aquí podría salir en forma de materia o radiación en otro universo. Estos diagramas revelan una realidad desconcertante. Las ecuaciones de Einstein permiten una red infinita de universos conectados entre sí por agujeros negros y blancos. Cada cruce entre regiones, cada puente, sería un agujero de gusano, pero no todos los caminos son transitables. Para cruzar un agujero de gusano, habría que viajar más rápido que la luz o encontrar una forma de estabilizarlo antes de que colapse. Hasta hoy, ninguna teoría física conocida permite hacerlo. Lo que sí sabemos es que, incluso sin cruzarlo, su estructura afecta la forma en que la luz, el tiempo y la energía se comportan alrededor. Un agujero negro no solo curva el espacio, lo arrastra, lo deforma y lo estira, creando corrientes gravitacionales comparables a una cascada en la que el propio espacio fluye hacia el interior del abismo. Los fotones que intentan escapar deben nadar contra esa corriente, y entre más se acercan al horizonte, más lento es su avance. En el borde, el espacio fluye tan rápido como la luz misma, y nada puede escapar de esa caída infinita. Esa imagen, la del espacio fluyendo como un río, fue clave para entender cómo se comportan los agujeros negros en la realidad. Hoy sabemos que esta descripción, aunque poética, es exacta desde el punto de vista matemático. El espacio-tiempo se mueve dentro del propio espacio-tiempo. Y cuanto más te acercas al horizonte, más se inclinan los conos de luz hacia el interior, hasta que todas las trayectorias posibles apuntan hacia un solo destino. En la frontera entre física y geometría, la relatividad general se convierte en una especie de arte, un lenguaje de formas, deformaciones y curvaturas que, con solo unos símbolos, puede describir cómo se comporta el universo entero. Einstein no buscaba agujeros de gusano, ni agujeros blancos, ni siquiera horizontes congelados. Solo quería entender cómo se dobla el espacio. Pero al seguir sus matemáticas hasta el final, se encontró con un universo que se pliega sobre sí mismo, que se abre hacia lo desconocido y que quizás se repite infinitas veces. ¿Y tú, que estás viendo este viaje desde cualquier rincón del planeta, alguna vez has imaginado lo que ocurriría si cayeras en un agujero negro? Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete para seguir explorando los misterios que esconden las matemáticas de Einstein. Porque apenas estamos comenzando a comprender lo que sucede cuando el tiempo, el espacio y la luz dejan de comportarse como creemos. Hasta ahora hemos hablado de agujeros negros estáticos, aquellos que no giran. Pero en el universo real, ninguna estrella está completamente quieta. Todas rotan, y cuando colapsan, conservan su momento angular. Por eso, los agujeros negros reales también giran. Resolver las ecuaciones de Einstein para este caso fue un desafío que tomó casi 50 años. El físico neozelandés Roy Kerr logró hacerlo en 1963. Su resultado fue tan sorprendente como hermoso. La métrica de Kerr describía un agujero negro en rotación y revelaba que su estructura era mucho más compleja que la de Schwarzschild. Ya no se trataba de una simple esfera, sino de un cuerpo achatado, con varias capas y comportamientos radicalmente diferentes. La rotación del agujero negro deforma el espacio a su alrededor, arrastrándolo consigo. Este fenómeno se llama arrastre de marcos de referencia o frame dragging. A medida que te acercas, el espacio-tiempo comienza a girar contigo, como si te atrapara en un remolino. Cuanto más te aproximas, más rápido gira, hasta que incluso la luz es arrastrada. Esta región giratoria se conoce como ergosfera, y su límite exterior es el punto donde el espacio gira tan rápido que ningún objeto puede permanecer quieto con respecto a las estrellas distantes. En la ergosfera, todo debe girar con el agujero negro, aunque todavía puede escapar si logra ganar velocidad suficiente. Un poco más adentro se encuentra el horizonte de sucesos exterior, la frontera del no retorno. Una vez que la materia o la luz la cruzan,
Su destino está sellado, pero en los agujeros negros de Kerr hay otra frontera aún más misteriosa, el horizonte interior. Dentro de él, las trayectorias posibles cambian de nuevo, y teóricamente sería posible moverse libremente en algunas direcciones e incluso evitar la singularidad. Porque, a diferencia de un agujero negro sin rotación, cuya singularidad es un punto, la del agujero negro de Kerr tiene forma de anillo. En el centro exacto, el espacio-tiempo se tuerce tan profundamente que la gravedad, en lugar de atraer, podría repeler. Allí, según las matemáticas, podrían existir regiones donde el tiempo se invierte, donde las trayectorias dejan de tener sentido causal. En teoría, si un viajero espacial se alineara perfectamente con el eje de rotación y entrara en el centro del anillo, podría atravesar la singularidad y emerger en otro universo. Este túnel sería un agujero de gusano, un pasaje entre realidades. Por supuesto, esta es una idealización matemática. En la práctica, las fuerzas de marea, la radiación y la inestabilidad del horizonte interior destruirían cualquier nave antes de cruzarlo. Pero la existencia de estas soluciones matemáticamente válidas y derivadas directamente de la relatividad de Einstein demuestra algo asombroso. El universo no prohíbe la existencia de otros universos. Simplemente no tenemos forma de alcanzarlos. Las simulaciones modernas muestran cómo el espacio alrededor de un agujero negro de Kerr se comporta como un torbellino que arrastra incluso a la luz. Si pudiéramos observarlo de cerca, veríamos un horizonte distorsionado, anillos de energía girando a velocidades cercanas a la luz y un núcleo oculto donde el espacio podría curvarse hasta conectar con otra región del cosmos. A pesar de su aparente ciencia ficción, todo esto surge de las matemáticas puras. Las ecuaciones de Einstein, llevadas al límite, no solo describen la gravedad, también revelan un universo profundamente flexible, donde las fronteras entre realidad y posibilidad son mucho más delgadas de lo que creemos. Einstein nunca llegó a conocer la solución de Kerr, pero de haberlo hecho, quizás habría sonreído con la mezcla de asombro y duda que lo caracterizaba. Porque en el fondo, él sabía que seguir las matemáticas de su teoría implicaba aceptar que el universo es, ante todo, un lugar donde lo imposible puede ser simplemente una consecuencia inevitable de la geometría. La solución de Kerr abrió una puerta a un territorio donde la física y la imaginación se tocan. Si el espacio-tiempo puede curvarse hasta formar un túnel, ¿podría la naturaleza aprovecharlo? En teoría, sí. En la práctica, el universo parece resistirse. Los agujeros negros en rotación poseen una estructura que permite matemáticamente viajar a través de su centro y salir por otro lado. Pero esa posibilidad se enfrenta a un problema inevitable: la inestabilidad del horizonte interior. En este punto, la radiación que cae hacia el agujero negro se comprime infinitamente. El flujo de energía crece sin límite, hasta generar su propia singularidad. Ese torrente destruye cualquier trayecto posible, sellando el túnel. Esto significa que incluso si el universo permite agujeros de gusano en papel, la naturaleza los cierra en cuanto aparecen. La física cuántica parece colaborar en ese cierre. Los efectos de la radiación y la fluctuación del vacío rompen la simetría perfecta que las ecuaciones requieren. Es como si el cosmos tolerara estas estructuras por un instante, solo para borrarlas después. Y sin embargo, la idea de los agujeros de gusano transitables no ha desaparecido. En 1987, los físicos Michael Morris y Kip Thorne analizaron si una civilización avanzada podría construir uno. Llegaron a una conclusión asombrosa. Teóricamente, sí, pero para mantenerlo abierto haría falta una sustancia que hasta hoy nadie ha visto. Materia exótica, con densidad de energía negativa. Esta materia tendría propiedades contrarias a las de todo lo conocido. En lugar de atraer, repelería la gravedad. Sería como un campo que empuja el espacio hacia afuera, evitando que el agujero colapse.
El problema es que según la relatividad y la mecánica cuántica, esa forma de materia no debería existir. Y si existiera, violaría los llamados condiciones de energía que sostienen la coherencia del universo. Algunos físicos, sin embargo, señalan que hay fenómenos cuánticos como el efecto Casimir, donde aparecen pequeñas regiones de energía negativa. Si esos efectos pudieran amplificarse, tal vez sería posible mantener un agujero de gusano abierto el tiempo suficiente para enviar información, o, en un escenario más audaz, una nave. Por ahora, todo esto pertenece al terreno de las hipótesis, pero lo notable es que no contradice directamente las ecuaciones de Einstein. Solo requiere una forma extrema de materia que aún no hemos descubierto. Cuando los científicos del siglo XX siguieron las matemáticas de la relatividad, se toparon con sorpresas una tras otra. Los agujeros negros, que al principio parecían imposibles, terminaron siendo reales. Los horizontes de sucesos, que se creían meras curiosidades, fueron fotografiados por el telescopio Event Horizon un siglo después. ¿Podría pasar lo mismo con los agujeros de gusano? Es improbable, pero no imposible. El propio Einstein solía decir que la naturaleza siempre es más sutil de lo que nuestra mente puede imaginar, y quizá eso sea lo que nos enseña su teoría. Que el universo no es un escenario estático, sino un sistema que se deforma, se repliega y se conecta de maneras que apenas comenzamos a entender. Desde un punto de vista matemático, nada impide que dos regiones del espacio estén unidas por un túnel invisible. Pero desde el punto de vista físico, ese túnel sería tan inestable que se cerraría en un instante. El cosmos parece susurrarnos que hay caminos ocultos, pero no permite que los crucemos. En los límites del conocimiento, los agujeros negros, los blancos y los de gusano nos recuerdan que entender el universo no consiste solo en mirar al cielo, sino en seguir las ecuaciones hasta donde nos lleven, incluso si nos conducen a lugares donde el tiempo se detiene, el espacio se dobla y la realidad misma parece perder sentido. A medida que las ideas sobre los agujeros negros evolucionaban, los físicos comenzaron a preguntarse si la naturaleza permitiría algún tipo de equilibrio entre estas estructuras imposibles. Después de todo, las ecuaciones de Einstein no prohíben la existencia de universos donde los agujeros negros y los blancos estén conectados. En la visión más completa, conocida como extensión máxima de la métrica de Kerr, el espacio-tiempo se repite una y otra vez, creando una red infinita de universos paralelos, enlazados por puentes gravitacionales. En este modelo, puedes imaginar caer en un agujero negro de rotación, atravesar la singularidad en forma de anillo y emerger en otro universo a través de un agujero blanco. Desde allí, podrías encontrar otro agujero negro que te llevara a un nuevo universo, y así, sin fin. Matemáticamente, las soluciones se expanden hacia el pasado y hacia el futuro, dibujando un mosaico de realidades conectadas. Pero los físicos pronto se dieron cuenta de que este paisaje teórico tiene un precio. La misma rotación que da origen a la ergosfera también genera un flujo de energía en el horizonte interior. La radiación que cae se acumula, amplificándose de forma descomunal hasta que las condiciones se vuelven infinitas. Ese proceso, conocido como amplificación de masa o mass inflation, hace que el horizonte interior colapse sobre sí mismo, destruyendo la posibilidad de pasar al otro lado. En otras palabras, la naturaleza parece bloquear el paso entre universos, aunque las matemáticas lo permitan. Este fenómeno introduce una distinción importante entre lo que puede escribirse en una ecuación y lo que puede existir físicamente. Es un recordatorio de que incluso cuando las matemáticas son perfectas, el universo real impone límites. Einstein ya intuía algo así. Decía que una teoría física no debía describir todos los mundos posibles, sino el nuestro. Y nuestro universo parece tener una regla implícita. La información que cae en un agujero negro no puede salir intacta. Pero incluso ese principio se ha puesto en duda. La física cuántica, con su insistencia en la conservación de la información, se opone a esa idea, dando origen a uno de los mayores dilemas de la ciencia moderna: la paradoja de la información.
Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emite radiación, un tenue brillo térmico que proviene de los efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Con el tiempo suficiente, miles de millones de años, esa radiación podría hacer que el agujero negro se evapore. Pero si desaparece, ¿a dónde va la información de todo lo que cayó en él? Resolver esta paradoja requiere unir la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, una tarea que la ciencia aún no ha logrado. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otras propuestas buscan reconciliar ambas visiones, pero hasta ahora ninguna ha ofrecido una respuesta definitiva. Tal vez, al hacerlo, descubramos que el espacio-tiempo no es una superficie continua, sino un entramado discreto, una red microscópica donde el tiempo y el espacio se crean a partir de información pura. Lo más fascinante es que todo esto, los horizontes, los agujeros, los túneles y los universos paralelos, surge de una sola idea, que el espacio y el tiempo pueden curvarse. Einstein nunca buscó universos múltiples, ni agujeros de gusano, ni realidades alternativas. Solo siguió la lógica de su propia ecuación. Y es que cuando las matemáticas hablan, el universo responde, a veces con radiación, a veces con oscuridad, pero siempre con una precisión que nos obliga a aceptar que la realidad es mucho más extraña y más profunda de lo que jamás imaginamos. Durante más de un siglo, las matemáticas de Einstein han guiado a la humanidad hacia territorios donde la intuición se quiebra. Nos mostraron que el tiempo no fluye igual para todos, que la luz puede ser arrastrada por la gravedad y que el universo mismo podría tener regiones donde las leyes dejan de aplicarse. Lo que comenzó como un intento por entender cómo cae una manzana, se convirtió en una exploración de los límites del espacio, del tiempo y de la realidad. Hoy sabemos que los agujeros negros no son rarezas teóricas. Existen. Los observamos en los centros de galaxias, devorando estrellas, curvando la luz y emitiendo chorros de materia que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. El telescopio Event Horizon captó su sombra por primera vez, confirmando que el espacio puede doblarse tal como Einstein predijo hace más de 100 años. Cada observación, cada medición, cada simulación reafirma una idea que parecía imposible: que el universo obedece a la geometría. Y sin embargo, cada respuesta abre una nueva pregunta. Si las ecuaciones de Einstein permiten los agujeros blancos, ¿por qué nunca los hemos visto? Si las soluciones de Kerr muestran universos paralelos, ¿podrían existir de verdad? ¿Y qué ocurre con la información que desaparece tras un horizonte de sucesos? Tal vez el universo no destruya nada, sino que simplemente reorganice la información en un lenguaje que aún no sabemos leer. Las teorías más recientes sugieren que el espacio-tiempo podría no ser una sustancia continua, sino un tejido compuesto por unidades mínimas de información. Una red cuántica donde la gravedad emerge, no como una fuerza, sino como una propiedad estadística del propio universo. Si eso es cierto, entonces, Einstein no solo describió la curvatura del espacio, sino el primer indicio de algo mucho más profundo. Un cosmos que se construye a sí mismo a partir de datos, vibraciones y probabilidades. A pesar de su genio, Einstein se resistía a las interpretaciones más extrañas de su teoría. Rechazó la idea del azar cuántico y desconfió de los agujeros negros. Pero el tiempo le demostró que incluso las consecuencias más absurdas de sus ecuaciones podían hacerse reales. Y ese es quizá el mayor legado de su obra, la certeza de que el universo no tiene por qué coincidir con nuestra intuición, solo con las matemáticas que lo describen. Cuando seguimos las ecuaciones de Einstein hasta sus últimas consecuencias, descubrimos que el cosmos no es un escenario fijo, sino un océano de geometrías, donde el tiempo puede detenerse, el espacio puede fluir y cada punto podría ser el comienzo de otro universo.
Quizá nunca crucemos un agujero de gusano, ni veamos un agujero blanco, pero el hecho de que las matemáticas lo permitan nos revela algo más profundo, que la realidad no está limitada por nuestra imaginación, sino por las leyes que la gobiernan. Y esas leyes, cuando se escriben con la precisión que Einstein nos dejó, nos dicen que vivimos en un universo donde el futuro no está definido, donde el espacio puede plegarse sobre sí mismo y donde incluso los límites más oscuros esconden una forma de belleza. Si te apasiona comprender cómo las matemáticas pueden cambiar la forma en que vemos el universo, suscríbete y comparte desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva observación, nos acerca un poco más a entender que cuando seguimos las matemáticas de Einstein, lo que encontramos no es el final, sino el principio de algo aún más grande.